Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Paralogía, ya saben, el podcast en donde hablamos de eventos paranormales, sucesos, fenómenos extraños, teorías de la conspiración e intentamos examinar este tipo de cosas pues de forma crítica a partir de la reflexión racional y todo eso. Y pues bueno, el día de hoy estoy aquí nuevamente con Jorge. Hola Jorge. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien, y pues estoy yo aquí también, obviamente, espero. Y pues soy Jerónimo, ya saben. Y pues nada, bienvenidos, gracias por escuchar el capítulo, este capítulo y también los anteriores. Gracias por el apoyo y estar constantemente escuchando esta cosa extraña. Y pues ya saben, como siempre, también quiero agradecerle a Alejandro que apoya a la distancia este proyecto. Y pues también recordarles que ahí están las redes sociales del podcast, en Instagram y en TikTok, como paralogía.podcast24, en donde pues los invito a seguirnos. Y también si tienen comentarios o lo que sea, pues ahí a echarnos un mensajito por allí, o etiquetarnos, o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Y también quiero mandar un saludo a un, pues, iba a decir radio escucha, pero creo que esa no es la palabra apropiada, al podcast escucha. Al telescucha. Al telescucha, sí, mandar un podcast a Cano, el fan número 1 de este podcast. Hola Cano, espero estés escuchando esto. Y pues ahí disculpa el no haberte mandado el saludo con anterioridad. Pero para todo mundo aquí les va. Él en su Spotify Wrap de fin de año, de fin del 2024, él pues ahí le salió que era el fan número 1 de Paralogía por tantos capítulos que escuchó de forma consecutiva, tantos minutos y horas invertidas en esto. Sí, pues muchas gracias, Cano. Ok. ¿Y de qué va a tratar el capítulo de hoy, Gerón? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las profecías o de profecías del fin del mundo o profecías del futuro, pues en general. Okay. Entre ellas, pues estas profecías catastróficas, ¿no? Que son sobre todo aquellas las que nos llaman la atención y nos generan morbo. Y pues, como siempre, antes de comenzar, primero consideremos lo siguiente. Imagina que un día despiertas en tu vivienda, en tu casa, y se ha corrido la noticia de que hay una persona en tu población, en tu comunidad, en tu ciudad, que pues curiosamente tiene la capacidad de predecir el futuro. Ya predijo la boda de alguno de sus amigos, ya predijo la muerte de algún conocido, ya predijo algún evento medianamente importante en la historia local, en los sucesos locales, algo así como un robo, algún accidente, o incluso algo más amable, como por ejemplo, no sé, que alguien va a ganar la lotería o algo por el estilo. ¿Ok? Sin embargo, estas predicciones no se quedan con únicamente estos hechos pequeños y aislados, sino que también se anima a hacer predicciones acerca de sucesos muy distantes en el tiempo y además sumamente relevantes para el contexto global. ¿Ok? Esa persona ficticia un día dice, no, pues el presidente de tal o cual país le declarará la guerra a esta otra nación y esto causará un gran problema económico. Y pues pasa el tiempo, 7 años quizá, y la profecía se cumple, la predicción se cumple. Y surge la pregunta, ¿cómo le hizo esta persona para poder predecir ese suceso? En un momento en donde no había ningún indicio para hacer una afirmación como esa, con la seguridad que esa persona lo hizo. ¿De acuerdo? Y pues no necesitamos ni siquiera imaginar una situación ficticia. Hay muchos ejemplos de esto en la historia pues, de la humanidad. Ahí tenemos el caso súper popular de Nostradamus, que pues todo el mundo lo conoce, este profeta místico astrólogo francés. Pero no vamos a hablar de él. ¿Okay? Vamos a hablar de Baba Vanga, una persona un poco menos
discutida, un personaje menos discutido que Nostradamus. ¿De acuerdo? Muy bien, y para comenzar necesitamos primero pues tener bien presente un par de cositas. Y esto es la distinción o la diferencia que hay entre dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de profecía y el segundo es el concepto de predicción. El segundo concepto, el de predicción, más bien atiende a cuestiones como la razón, la observación y a las inferencias. Todos nosotros hemos escuchado este tipo de expresiones, ¿no? La predicción del clima para el día de hoy es tal. O la predicción acerca de quién ganará la lotería es tal. O cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, estas predicciones se hacen a partir de un método, muchas veces un cálculo matemático, probabilidad y estadística, por ejemplo. Y también, pues, atienden a criterios racionales, pues. ¿Okay? La palabra predicción tiene esa connotación, mientras que por otro lado tenemos la palabra profecía. Ok, o sea, en predicción tiene mucho que ver con, por ejemplo, el estado actual de algo, ¿no? O sea, viendo el estado de algo, pues puedes a lo mejor adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, más que adivinar, pues predecir, ¿no? Como tú dices. Exacto, sí, exactamente. O sea, se toman en cuenta la evidencia, se toma en cuenta la evidencia disponible, la información que tenemos a nuestra disposición en el estado actual o en un estado previo o lo que sea, en una situación previa de X o Y cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y en función de eso, ahora sí se predice algo. Okay. Y obtenemos pues la probabilidad, ¿no? De que suceda X o Y cosa. Va que va. ¿Sí? Bueno, por otro lado tenemos el concepto de profecía. Este concepto, pues de entrada, pues se asocia bastante con algo místico, es decir, algo que va más allá de lo simple material y mundano del mundo, de la materia, y pues está estrechamente relacionado con aquello que identificamos como sobrenatural e incluso religioso, ¿ok? Como los oráculos. Exactamente, como los oráculos, ¿no? O sea, un oráculo es un individuo que tiene una especie de conexión pues personal con alguna deidad o con alguna entidad superior. Muchas veces estas entidades pues son deidades en X o Y mitología o en X o Y cosmovisión. Uh-huh. Y pues estas entidades les permiten tener acceso a conocimiento pues que de ninguna otra manera podrían tener. Entonces es la gran distinción entre una profecía y una predicción. La predicción pues es posible hacerla con matemáticas y la suficiente evidencia, observación y más datos empíricos, concretos acerca del mundo. Y pues la profecía no necesita esto. Lo único que necesitamos es una relación íntima con algo, con una entidad o alguna cosa. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Y traes el dato de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un profeta y un oráculo? Hasta donde yo entiendo, la distinción entre un profeta y un oráculo es una cuestión más bien relativa a la función social del individuo. O sea, un oráculo es alguien que dentro de una comunidad o alguna religión o alguna práctica mística religiosa particular lleva a cabo un rol específico, como por ejemplo el de sacerdote, dirigir X o Y ceremonia, líder espiritual y así. Mientras que un profeta pues puede autoproclamarse, pues no necesita la, digamos, validación de los demás miembros de la comunidad, al menos en un principio. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tenemos ahora pues la figura de los profetas, como tú bien lo acabas de señalar, en donde pues son estos individuos que tienen pues una relación mística, sobrenatural, con una entidad que les permite tener conocimiento acerca de eventos futuros, pues, uh-huh. ¿Sí? Esa es como la principal característica de los profetas. Nos revelan eventos futuros. Okay. ¿Sí? Y pues un ejemplo muy popular de esto es Nostradamus, del que todos nosotros hemos escuchado hablar, ¿no? Uh-huh. Siempre a finales de año e inicio de año, como hace más o menos un mes, nos damos cuenta de que en internet pues comienza a haber un montón de publicaciones en redes sociales acerca de las predicciones de fulano de tal o las profecías de fulano de tal para el año 2025, para el año 2024 y así, ¿no? Entonces, Nostradamus es en la cultura popular pues un profeta muy, muy famoso. Pero no vamos a hablar de él. Okay. Vamos a hablar de Baba Vanga, una profeta pues no muy
popular o no muy presente en la cultura popular, pues, pero que también realizó, pues, dio profecías bastante, pues, curiosas. Okay. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de quién fue esta señora. Uh-huh. Primero, Baba Vanga fue una profeta búlgara que nació el 31 de enero de 1911 y murió el 11 de agosto de 1996. Esto quiere decir que vivió... ¿Tú eres el bueno en matemáticas, Jorge? 85 años. Ok. Sí, vivió 85 años esta persona. Y pues en ese entonces, cuando ella nació, y en buena parte de su vida, más o menos hasta como la adultez temprana, como por ahí de los 25 años, este país, Bulgaria, era parte del Imperio Otomano, ¿ok? Y para quienes no sepan, para que se ubiquen ahí más o menos en su mapa, Bulgaria se encuentra al norte de Grecia. Así que la cultura búlgara, al igual que la cultura turca, pues se encuentran estrechamente relacionadas con la cultura griega y romana, ¿ok? Okay. E incluso Bulgaria fue parte del imperio de, ¿cómo se llama? De Alejandro Magno, y en un tiempo fue parte de Macedonia, y antes de eso pues se llamaba Estambul, Constantinopla. Uh-huh. Sí, Constantinopla. Sí. Me acuerdo por los juegos de Assassin's Creed. Exacto, sí. Sí, de hecho... Ahí pasa el Revelations. Sí, justamente lo que te decir, el Assassin's Creed 3. Bueno, ese no es el Revelations, ¿no? Es el que iba antes del 3. Ok, sí, bueno, el Revelations ahí tiene uno que otro evento importante en Bulgaria. Ok. Bueno, entonces... Nació como bebé prematuro. Baba Vanga fue un bebé prematuro y según la tradición se le dio nombre hasta que era seguro que iba a vivir. Pues debido pues a la alta mortandad infantil y pues para evitar encariñarse con el recién nacido, la gente no le daba nombre a sus hijos sino hasta que estaban seguros de que pues iba a sobrevivir. Wow. Una vez que dijeron, sí, pues esta niña va a vivir, pues decidieron ponerle nombre. ¿Madre? Ya pegó, ya. Sí, ya pegó, ya la hizo. Decidieron ponerle Vangelia Pandeva Surcheva. Perdón que me tarde, pero es que sí estoy leyendo aquí su nombre y es así: Vangelia Pandeva Surcheva. Ese es su nombre, pues completo. Mejor sin nombre, ¿no? Sí. Para facilitarlo, de ahora en adelante le vamos a llamar Baba Vanga, que es como se le conoció popularmente. Su infancia fue difícil. Su padre fue reclutado por el ejército búlgaro para ir a la Primera Guerra Mundial y su madre murió poco después de eso. Ella estuvo al cuidado de sus vecinos y uno que otro familiar mientras su padre estaba en la guerra y su madre había muerto, y pues eso cambió hasta que su padre regresó con un montón de heridas de guerra, sin trabajo, y pues prácticamente regresó para vivir en la pobreza. ¿Ok? Uh-huh. Según ella, cuando era niña, cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, ella fue elevada por los cielos por un tornado que llegó ahí al lugar donde vivía, que por cierto en Bulgaria hay tornados con frecuencia en algunas zonas, al igual que en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues llegó el tornado y la elevó, ¿no? Al parecer no era un tornado muy grande porque sobrevivió, y no la elevó mucho porque sobrevivió. Sin embargo, aquí pues hubo algo que marcó su vida para siempre, y fue que debido pues a la gran cantidad de viento y tierra y arena que estaba allí en el tornado, pues un montón de esto se le metió a los ojos, dañándole la vista de forma permanente. El asunto es que, puesto que eran muy pobres, no tuvieron acceso al tratamiento, solamente pudieron pagar pues tratamientos paliativos, nada más como para minorarle el dolor y más o menos limpiarle los ojos, pero pues esto no fue suficiente, así que pues terminó perdiendo la vista paulatinamente, ¿sí? Okay. Ella no veía. En 1939 casi muere de pleuresía. La pleuresía es básicamente la inflamación de una membrana que se encuentra separando los pulmones de las demás vísceras. Okay. Se le inflamó esto y pues casi muere de ello. Sin embargo, sobrevivió. Según ella, obtuvo el don de la clarividencia, es decir, la capacidad de saber eventos del futuro a partir del evento del tornado.
Ahora, su habilidad se volvió popular al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, llevando a que incluso el zar búlgaro Boris III la visitara el 8 de abril de 1942 para consultarla acerca de cuál iba a ser su fortuna, pues no sé, en la política, personalmente, en el amor, quién sabe. Hasta su muerte fue visitada constantemente por todo tipo de personas, desde campesinos hasta políticos, pues muy importantes, ¿no? Fue muy popular, no en Occidente, no pues en Europa, no en la Europa que está más cerca de América, no en Alemania, Inglaterra, Francia, sino que más bien fue muy popular en Europa del Este, pues allá por Ucrania, Chechenia y ese tipo de países, ¿no? Rumanía, y así. Ahora, pues tiene un montón de profecías, ¿eh? Sus profecías van desde 1939 hasta el 5079, así que wow. Agárrense, ¿eh? Viene un buen rato de fechas y de eventos. Bueno, solamente están aquí los más como populares y representativos. No están todos, porque esta señora dijo muchas cosas a lo largo de su vida. No terminaríamos. Y por ejemplo, si hay como el historial de todo lo que dijo, o una recopilación de todo lo que dijo, o... Pues hasta donde yo sé, no. O sea, no hay una recopilación exhaustiva. Por ejemplo, esto del zar, al parecer la conversación que tuvo con el zar fue privada. Nadie sabe con certeza de qué fue lo que hablaron. Y pues también están las profecías que le hacía a sus vecinos y cosas por el estilo. Porque también era constantemente visitada, pues no sé, por alguna persona del pueblo donde vivía y le preguntaba, oye, creo que mi pareja me es infiel. Dime, ¿sabes si en algún futuro va a tener un hijo con otra persona? Y Baba Vanga le decía, sí o no, quién sabe. Ese tipo de profecías no se encuentran. Y por ejemplo, estas profecías, ¿cómo de dónde las sacó la gente? O sea, ¿es como un registro histórico de las más importantes? ¿O? Sí, es un registro histórico a partir pues del testimonio de personas que la visitaron, pues. Sí. Bien, en 1939, al principio de ese año, dijo que la Segunda Guerra Mundial terminaría pronto. Cosa que, pues, más o menos podríamos decir que sí sucedió. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 40 y tantos. En el 45. 6 años. Inició en el 39. Va. Sí. Ya dudé, inició en el 44 o en el 45. No estoy seguro, pero de todas formas son muchos años. ¿Sabes? Está libre la interpretación, ¿no? Sí, se va a acabar años. Pronto. Sí, 6 o 5 años es pronto, según qué medida, ¿no? Sí, si hubieran sido 15 hubiera sido bueno, al menos no fueron 20. Exacto. Bueno, en 1968 ella despertó un día por la mañana porque tenía una pesadilla y despertó diciendo, Praga, salven a Praga. Se convertirá en un lugar para ir a pescar. Y 7 meses después, Rusia invadió Praga, ocasionando, pues debido a los enfrentamientos bélicos, inundaciones en algunos pueblos de Praga, donde pasaban algunos ríos. Bien, en 1989, dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. ¿A qué te suena eso? ¿A Torres Gemelas? Exactamente, sí. 2 aves metálicas, es decir, 2 aviones, se impactarán contra 2 edificios de Estados Unidos, ¿sí? Y pues eso causó mucho revuelo, ¿no? En el 2001, el 11 de septiembre del 2001, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, pues todo el mundo, bueno, no todo el mundo, muchas personas de inmediato dirigieron su atención a esta profecía de Baba Vanga, la cual pues la hizo prácticamente 12 años antes de que sucediera ese evento. ¿Sí? En 1979, ella predijo la desintegración de la Unión Soviética. ¿Sí? Sí, en el 79. En 1980 dijo, Kursk se inundará. Kursk es una ciudad de Rusia, pero pues no se inundó ninguna ciudad rusa con ese nombre. Lo que sí se hundió fue el submarino ruso llamado Kursk. Y pues eso fue una gran tragedia, ¿no? Murieron 150 militares más o menos. Sí, el submarino se hundió y no de forma intencional. En 1994
ella predijo que Rusia atacaría a Chechenia sin éxito. En diciembre de ese mismo año inició una guerra entre Rusia y Chechenia, y Rusia perdió. Okay. Sí, Rusia fue expulsada de Chechenia. En 1996, ella dijo que el comunismo ya no amenazará a la humanidad. No sé tú qué piensas, pero yo prefiero la amenaza del comunismo a la amenaza del capitalismo, pero bueno. En el 2008, ella dijo que habría una gran cantidad de desastres naturales en Indonesia, cosa que de hecho sí sucedió. En el 2008 en Indonesia hubo pues varios sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. Ok. Sí. Ahí lo del 2008 es la fecha en la que se... o sea, ya a partir de ahorita son las fechas donde son las profecías, ¿no? Exacto, sí, son las fechas en las que son las profecías. Va. Sí. Ajá. Ya, que no murió en el 90 y tantos. No, ella dijo que en el 2008 pasaría tal. Ok. Sí. Obviamente todas estas profecías las dijo mientras estaba viva. Ok. Sí. Ella dijo que en el 2010 iniciaría la Tercera Guerra Mundial y que terminaría en el 2012, o sea que solamente duraría 2 años. Okay. Y pues eso no pasó, al menos hasta donde sé. Bueno, o sea, ¿qué es lo que consideraríamos guerra mundial, no? Porque de cierta forma por ejemplo, ahorita el conflicto que está entre Rusia y Ucrania. Ajá. No sé si cumpla con las características de a lo mejor los principios. Y al principio no sé desde cuándo empezó este conflicto de los ucranianos con los rusos. Bueno, ese conflicto ya tiene bastantes años. O sea, Ucrania y Rusia han estado en tensiones constantes prácticamente desde la desintegración de la Unión Soviética. Ok. Sí, o sea, es difícil, ¿no? Poner como un punto de corte específico en, digamos, eventos históricos, pues, tan grandes. Sí. Pero sí, pues creo que al menos el sentido común nos ayuda a decir de que no hubo ninguna guerra mundial en el 2010. Sí, la verdad estoy estirando mucho las definiciones para hacer caber la profecía. Sí. Dijo que en el 2011, debido a la guerra mundial, a la Tercera Guerra Mundial, en la cual se usaría armamento nuclear, pues la flora y la fauna del planeta se reducirían significativamente. Y pues sí se han reducido significativamente, pero no debido a una guerra nuclear. Uh-huh. Sí. También dijo que en ese mismo año, en el 2011, el Islam invadiría Europa y que además iniciaría una guerra, una persecución contra los sobrevivientes europeos que no profesaran el Islam, que no fueran islamitas. Okay. ¿Sí? Es decir, musulmanes, pues, ortodoxos, fundamentalistas. Okay. En el 2016 dijo que Estados Unidos tendría su primer presidente afroamericano. ¿Cuándo se volvió presidente Barack Obama? Por el 2009 ya estaba, ¿no? ¿Por el qué? ¿2009? No. ¿O en qué? Tengo entendido cuándo llegó Trump por primera vez. 2016. En 2016, entonces pero Obama se volvió presidente. No, Trump no duró 8 años. No, Obama duró 8 años. Ah, sí, cierto. Duró 2 mandatos. Sí, tienes razón. 2008, exactamente. Uh-huh. Pues ahí se equivocó por unos cuantos años, pero pues está cerca, ¿no? Más cerca que el de la Tercera Guerra Mundial, sí. Sí. Pero incluso el simple hecho de decir que para tal fecha aproximada, uh-huh, un país tan importante tendrá su primer presidente, pues, afroamericano, ¿no te parece algo sorprendente? Sí. Que lo haya, pues, acertado. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahora, dijo que en el 2017 China se convertiría en una potencia mundial. Y esto está todavía más, pues, impresionante, cercano, ¿no? Cercano. Porque más o menos desde el 2015 el auge económico de China es cuando pues, comenzó. Sí. Sí, o sea, desde el 2015 más o menos China ya estaba haciéndole competencia a Estados Unidos económicamente. Ajá. Y si no mal recuerdo, en el 2023, a finales de ese año, se declaró que China era la primera potencia económica del mundo. Ok. En el 2023. ¿Sí? Uh-huh. Y pues, híjole, para los años en los que Baba Vanga dijo todas estas cosas, por ahí de la segunda mitad del siglo XX, uh-huh, pues China aún era un país, pues, bastante empobrecido. Uh-huh. Y la mayor parte de su población pues vivía en condiciones pues de pobreza, era principalmente rural. Uh-huh. No había una gran cantidad de industrialización.
Pues creo que en estos años es la mayor subida social en pues de la historia de la humanidad, ¿no? Exacto. De los chinos. Sí, bueno, no de la historia de la humanidad, de la historia de China, ¿no? Sí, de la historia de China, sí. Sí. Ahora, aquí pues vienen las profecías del 2025, que son las creo que más llamativas, ¿no? Para este año. Sí, vamos a ver qué nos espera. Antes que nada, Baba Vanga dijo que en el 2025 iniciaría el proceso del fin del mundo. Ok. Uh-huh. Justamente lo que decimos hace un momento, ¿no? Poner una fecha de corte específica en eventos históricos a gran escala es difícil. Ella dijo que en el 2025 iniciarían una serie de cosas que darían pauta a que pues el mundo como lo conocemos termine. Okay. ¿Sí? Dijo que en este año, 2025, habría un conflicto militar en Europa que afectaría a pues buena parte de la población de ese lugar. ¿Y qué conflicto militar tenemos pues en Europa ya desde hace un par de años? Un año más o menos. Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania, exactamente. Que las tensiones cada vez están escalando más, ¿no? Uh-huh. O sea, la OTAN apoyando a Ucrania, Rusia apoyando Estados Unidos apoyando a la OTAN, uh-huh. El intervencionismo chino, estadounidense en el conflicto. Pues creo que hasta hubo movilización de misiles hace relativamente poco, ¿no? Sí. Básicamente algo similar a la crisis de los misiles de la Guerra Fría con Cuba. Uh-huh. Está pues sucediendo de nuevo, ¿no? Okay. Algo similar. O sea, ahí tenemos conflicto militar que afectaría a buena parte de la población. Y además, pues sí, ese conflicto ha afectado a la población, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Pues creo que ahorita están batallando mucho los rusos para obtener como sus insumos, ¿no? Por ejemplo, creo que les bloquearon gas y ese tipo de cosas. Pues los ucranianos pues están en guerra. O sea, sí. Hay un buen de movimientos económicos en Europa, pues. Exacto, uh-huh. Sí, se han encarecido bastante algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo pues compro comida para gatos de forma regular. Y pues si voy al súper ya no encuentro latas de comida para gato. La típica lata. Y cuando las encuentro, esas latas están súper caras, cuestan como 40 pesos una lata de comida para gato. Y antes las encontraba en 20 pesos. Okay. ¿Por qué ha subido tanto de precio? Precisamente por por este conflicto, ¿no? Porque algunos países, como por ejemplo Ucrania, que se dedicaba a la importación de aluminio, pues ahora ya no está pudiendo hacerlo precisamente por el conflicto. Ok. ¿Sí? Y eso que no estamos en Europa. Ahora imagínate cómo afecta a los europeos. Uh-huh. Bueno, dijo también que en este año 2025 extraterrestres harían acto de presencia en un evento deportivo. Ok. Sí, quizá va a ser el show del medio tiempo del Super Bowl, quién sabe. Ahora sí lo invirtieron, pues. Sí, pero bueno, dijo que habría aliens en un evento deportivo. Okay. Ojalá sea verdad. Dijo también que se desarrollaría la tecnología necesaria para tener telepatía. ¿Eso te hace pensar en algo? En Elon Musk, desafortunadamente. El Elon Musk, desafortunadamente, exacto, sí. En el Neuralink, ¿no? Sí. Y pues no solamente en Neuralink, ya desde hace unos cuantos años se sabe que con las frecuencias electromagnéticas que se genera con el cerebro, es más o menos posible traducir esas frecuencias a ondas de actividad cerebral y pues eso también más o menos traducirlo a estados mentales y entender más o menos qué es lo que está pasando por la cabeza de una persona. Ok. Sí. También dijo que en este año el cultivo de órganos humanos en laboratorios se haría pues de forma masiva. Ya pues cada vez son más comunes estas noticias, ¿no? Uh-huh. En donde en ratones se hacen crecer orejas de humanos. ¿Sí? Vi un capítulo de South Park de eso. Sí. Y este tipo de avances científicos y tecnológicos son cada vez más usuales. Uh-huh. Quizá en este año pues ese tipo de cosas se puedan producir en masa. Ok. Y también dijo que en este año se descubriría una nueva forma de energía. No dice nada acerca de si iba a ser de si es una energía renovable o no. Uh-huh. Sí. Bueno, esas son las predicciones para el 2025. Ahora, en el 2028 dijo que una nave espacial sería enviada a Venus. También dijo que se superará la hambruna mundial.
Ok. Eso lo veo muy difícil, sobre todo con estas personas multimillonarias, ¿no? Ajá, con la guerra que está describiendo, pues también suena difícil, ¿no? O sea, terminar en 3 años y luego darle la vuelta. Sí, ajá, claro. Suena curioso. Sí, está raro eso. También dijo que se lograría realizar un tipo de reacción termonuclear controlada. Termonuclear controlada. No estoy seguro si eso ya desde la fisión ya se podría considerar. Pues eso es una reacción termonuclear controlada, ¿no? Sí, pero pues esa ya tiene desde... Es un chorro, ¿no? Sí, por eso, pero dice que un nuevo tipo. Ah, ok. O sea, otro tipo de reacción termonuclear controlada, que no sea la fisión. Ok. Sí. También dijo que en el 2033 se derretiría por completo el hielo de los polos y los niveles de agua del mar subirían. Ok. Pues eso creo que sí está cerca. Sí, bastante. Sí. ¿Ya desde entonces ya se tenía el problema de lo del derretimiento de los polos? Sí, desde a finales del siglo XX ya se era consciente de ese problema, sin embargo no era de conocimiento popular y no era algo que le preocupara a casi nadie. Ah, ok. Sí. Bueno, igual todavía podría haber sacado sus conclusiones de entonces, ¿no? Sí. Pero pues también hay que tener en cuenta que pues ella vivía en un país de Europa del Este olvidado por el mundo, al cual no llegaba mucha información y pues eso. O sea, tampoco es como que ella estuviera del todo enterada acerca de qué era lo que estaba pasando ambientalmente en términos de ecología en el mundo, ¿no? Okay. En el 2076 ya no habría clases sociales. Pero no dijo que el comunismo iba allá no está. Que no, eso es como la definición básica de... Pues sí, es una de las características fundamentales del comunismo, pero quizás se trata de otra cosa. Quizá ya no hay clases sociales porque todos somos pobres y o porque no hay humanos. Puede ser. O sea, todos somos pobres o los multimillonarios ya ni siquiera se consideran parte de la población en general. Oh, qué miedo. Sí, eso me parece todavía más probable. Dijo que en el 2084 se recuperaría la flora y la fauna del planeta, luego de que pues se exterminara la mayor parte de ella en la Tercera Guerra Mundial. Ok. En el 2088 una enfermedad provocaría el envejecimiento prematuro de las personas. Wow. Sí, o sea, gente que se volvía anciana en cuestión de días. Ok. Sí. En el 2100 dijo que se fabricaría un sol artificial que iluminaría de forma constante el otro lado de la Tierra. Es decir, que prácticamente ya no existiría la noche. Eso me parece sumamente pues difícil y contraproducente. Sí. A menos de que beneficie de alguna forma a algún multimillonario. Ajá. Sí, no me gustaría no dormir de noche. Para nada. Sí. Ni a mí. Dijo que en el 2111 las personas vivirían como si fueran robots. Es el inicio del cyberpunk. Quizá. O quizá la versión aburrida que sería estar trabajando todo el día y ya no comer y ese tipo de cosas. Quizá la alienación total de los seres humanos. Ok. Sí, puede ser. En el 2130 dijo que se instauraría la primer colonia bajo el mar. Una colonia humana bajo el mar. Okay. Tendremos la tecnología y el conocimiento suficiente para hacer pues allí una colonia. Ok. Eso me hace pensar que es lo que está pasando arriba que obligó a las personas a intentar vivir bajo el mar. Ajá. Sí, porque sí suena complicado de hacerse. Sí, bastante. En el 2164 dijo que aparecerían animales semihumanos. Wow. Es decir que pues al parecer las presiones evolutivas, la deriva genética, las mutaciones, la selección natural propiciaría que hubiera animales semihumanos. O quizá la manipulación genética intencional en laboratorios. Ok. En el 2167 dijo que aparecería una nueva religión. Ok, me imagino que ya damos por hecho que popular, ¿no? Porque una religión ahorita la inventamos, ¿no? Sí, claro, sí, una religión popular. Ajá. Y pues relevante, con suficientes creyentes y que pues figura en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque pues ahí está la religión de Maradona, ¿no? Sí. O sea, es popular, tiene creyentes y todos, pero creo que al menos ahorita en cómo están las cosas no la contaríamos como una religión significativa para eventos históricos grandes. Sí. O el pastafarismo. El pastafarismo también, sí.
Dijo que en el 2170 habría una gran sequía en el planeta. En el 2183, una colonia en Marte se convertiría en potencia nuclear y buscaría su independencia de la Tierra. Es decir, que por ese entonces ya los seres humanos lograron establecer colonias en Marte. Quizá esto le guste mucho a Elon Musk. Creo que sí. Sí, ¿no? En el 2221, la humanidad busca vida extraterrestre, pero descubre algo terrible allá afuera. ¿Quién sabe? Aunque es extraño, ¿no? Si dijo que en el 2025 los aliens harían acto de presencia en un evento deportivo, pues ¿por qué ahora estamos buscando vida extraterrestre? Ya la habíamos encontrado. ¿Y acaso solamente llegaron, dijeron hola y se fueron? ¿O qué onda? Sí, está raro. Extraño, ¿no? Aunque hasta ahorita va un poquito la trama de All Tomorrows. No sé si lo hayas visto. Tengo pendiente de leer eso. Es un libro, ¿no? Sí, está muy chido. Recomendado. Sí, dicen que está muy fuerte, ¿no? Muy Lovecraftiano. Bastante. Sí. En el 2256, una nave espacial regresa a la Tierra con nuevas enfermedades. Diablos. Esto a mí me genera pues muchas preguntas, ¿no? O sea, si regresa con nuevas enfermedades, pues allá adentro hay patógenos, bacterias, virus, esporas o algo, ¿no? Alguna forma de vida. O algo que no está vivo, como un virus. Pero para que eso realmente logre enfermar a las personas, pues debería haber al menos cierto grado de compatibilidad en la constitución biológica, genética de estos patógenos, como para poder afectar a los seres humanos. O esas cosas deberían poder mutar y adaptarse a las condiciones de la Tierra o a las condiciones de los cuerpos humanos lo suficientemente rápido antes de morir o de extinguirse por completo. Bueno, no extinguirse, al menos desaparecer las que llegaron aquí a la Tierra, como para afectar a seres humanos. Entonces, creo que si de verdad es posible que una nave espacial llegue a la Tierra con enfermedades de otro planeta, pues eso implicaría que las formas de vida en ese planeta son muy similares a las de la Tierra. Pues es que también depende, ¿no? Por ejemplo, sí te la creo si fuera como vírica, ¿Que fuera como qué? Bueno, de relativo a los virus. Vírica. Sí, vírica, ajá. Que, o sea, que llegara a infectar como tu ADN de cierta forma, ¿no? Para reproducirse y tal. Pero pues hay varias formas en que organismos te pueden afectar. Por ejemplo, las esporas de los hongos, si las inhalas solo por crecer en tus pulmones, ya con eso ya... Bueno, ya sí, tienes razón. O sea, puede no haber compatibilidad. O por ejemplo, también cuando se infecta algo de moho, la comida, creo que lo que hace es que libera una... No recuerdo cómo se llamaba, pero es una toxina que cuando... Sí. Aunque tú le quites el moho, ya está presente en la comida, entonces está enferma. Entonces, si te fijas, o sea, pues no tuvo que haber tenido como tal contacto contigo la forma de vida, sino sus residuos, ¿no? Sus residuos. Sí. Cierto, no lo había pensado. Aunque está chido pensarlo de la evolución rápida. Sí. Muy Terminator. Sí, muy Terminator. Bien, y también dijo en el 2302, dijo que en el 2302 muchos secretos del universo serían revelados. ¿Qué secretos? No dijo. Lamentablemente, ¿no? Dijo que en el 2341 algo terrible llegaría a nuestro planeta desde el espacio. ¿Más terrible que las enfermedades? Sí. Ok. Y que aparte la otra cosa que dijo que íbamos a descubrir en el espacio. Sí, los secretos, ¿no? No, que dijo antes de... sí, que encontrábamos algo terrible, ¿verdad? Sí. Que el que busca encuentra, dice. Sí. Dijo que en el 2371 habría de nuevo una gran hambruna. Ok. En el 2378 dijo que una nueva raza de humanos se expandiría en el planeta. Sí, o sea, un nuevo tipo de ser humano, o sea, ya no nada más los caucásicos. O sea, ya habría otro tipo. Pero ¿no contarías también, por ejemplo, las especies semianimales, semihumanas como nuevas razas de humanos? También eso es un asunto interesante, ¿no? Sí. Pronto tendremos que hacer movimientos por los derechos de los criptidos. Sí, yo estoy a favor de eso. Sí. Salven a Mothman. Hay que cuidar los bosques, ¿no? Para que Mothman tenga un lugar donde vivir. La biodiversidad de criptozoología. ¿De criptidos? De criptidos, sí, se me fue el nombre. Décimo invitado para el podcast, no acordarse. Sí. Dijo que en el 3797
ya no habría vida humana en la Tierra, pero que la humanidad encontraría otro lugar donde vivir. Ok. ¿Sí? Parecer, pues los seres humanos tendrían que irse de este lugar, ¿no? Uh-huh. Ya está tan horrible el planeta, ya lo dejamos tan feo que tuvimos que abandonarlo. Uh-huh. En el 3803, los humanos, en un planeta que ya no es la Tierra, desarrollan mutaciones debido a las condiciones ambientales de ese planeta. Okay. Dijo que en el 3805 habría una guerra entre colonias humanas en diferentes planetas debido a los recursos naturales que en estos se encuentran, y que pues esto ocasionaría la reducción de la población de seres humanos en ambos planetas a menos de la mitad. Okay. En 3874 dijo que ocurriría el fin del desarrollo de las civilizaciones y los humanos regresarían a vivir como bestias en cuevas. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Qué piensas de eso? Está medio exagerado decir que nomás por vivir en cueva ya seríamos bestias. Sí. Lo mismo pensé. No necesariamente eso es el fin del desarrollo, ¿no? Ajá. Dijo que en el 4304 se encontraría la forma de curar cualquier enfermedad. No entiendo cómo, si en el 3854 se detuvo el progreso de la civilización, en el 4304 se encontraría la forma de curar todas las enfermedades. Creo que... no dice que los humanos. Bueno, cierto. Bueno, vamos a suponer que se dijo los humanos. Bueno, pero suponiendo que son los humanos, ajá. Porque creo que pues a ella lo que le interesan son los humanos, ¿no? No, sabe a lo mejor de dónde le vienen las señales, ¿sabes? Ah, bueno, sí. Ajá. Sí. Dijo que en el 4599 se alcanzaría la inmortalidad. Ok. Y en el 5076 se encontraría un universo paralelo. Ok. Y finalmente, en el 5076 sería el fin de todo lo que hay. Ok, o sea, eso a lo mejor sí se puede predecir, lo de las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya ves que hay como estas teorías de cómo va a desaparecer el universo. Ajá. Lo del gran enfriamiento, la Sí. gran ruptura, todo ese tipo de cosas, pues esas sí son más predecibles. O sea, sí, pero predices las características del fenómeno físico, ¿no? Sí. Ponerle un año, eso difícil, Es lo complicado. Bueno, creo que sí lo pueden como estimar. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Es más como... o menos, sí. Como predecir cuándo se va a extinguir el sol, pues. Ajá, sí, como ese tipo de cosas. Sí. Bueno, entonces a mí esto de que en el 5076 se encuentra un universo paralelo y que además en ese mismo año es el fin de todo lo que hay, me hace pensar que quizás se encontró un universo paralelo y los humanos o lo que sea que le está mandando la señal a Baba Vanga decidió irse a otro universo. Y digamos que la clarividencia de Baba Vanga solamente tiene cobertura en el universo en el que está. Ok. Sí. Es como si tuvieras no tuvieras cobertura de tu compañía de teléfonos en un lugar que no es territorio de la compañía. Sí, ya hace falta actualizar a Baba Vanga. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Estas ya son todas sus profecías. Híjole, pues... Sí hay varias que, o sea, cazan a lo cercano, pero otras que sí fallan como más rotundamente, se podría decir. De las que ya debieron de haber pasado, ¿no? Uh-huh. Y como que me recuerda un poco a este fenómeno o este sesgo estadístico del cherry picking. Ajá. De cuando... Cherry picking es cuando tú estás buscando pruebas para algo... Para una teoría que tú tienes, por ejemplo. Uh-huh. Y nomás seleccionas las pruebas que pues quedan, ¿no? Y todas las demás, pues no las checas. Entonces, pues de la totalidad de todas las predicciones que tuvo Baba Vanga, pues las que me parece que más van a sobrevivir o que la gente va a platicar, pues van a ser las que suenan a el gatino. Ajá, tal cosa. Y eso genera, ¿no? Como que esta profeta tenga prestigio. Uh-huh. Y también pues que se crea que pues dijo muchas cosas que son verdad, se tomen en consideración sus profecías y pues gane credibilidad entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y pues quién sabe si nada más en algún punto se consiguió la versión en braille de la fundación de Asimov y dijo, este está chilo, deja empiezo a predecir con esto. Sí. También esto me hace pensar en las profecías que se cumplen a sí mismas, ¿no? ¿Has escuchado de eso?
poco, pero ¿de qué trata? Pues básicamente consiste en que, no sé, a ti te llega información de X o Y cosa. Por ejemplo, que estás en el trabajo y tú piensas, tal o cual persona, mi compañero o compañera de trabajo es molesto. Uh-huh. ¿Sí? Esa es tu predicción o tu profecía, ¿no? X o Y persona es molesta. Entonces, puesto que tú ya tienes esa creencia, tus interacciones con esta persona, tu conducta y tu comportamiento, solamente va a prestar atención a los eventos o sucesos que refuerzan esta idea. Como por ejemplo un simple malentendido con la persona mientras te estás sirviendo agua en el comedor del trabajo. Okay. Entonces, tu conducta y las cosas a las que prestas atención van a ocasionar que consideres que tu creencia inicial de que esta persona es molesta, pues la consideres como acertada. Uh-huh. Entonces tú mismo estarías confirmando tu predicción a partir de cosas que tú intencionalmente, que tú estás causando, no necesariamente de forma intencional. Okay. Tú estás ocasionando que la predicción se cumpla sola. ¿Sí? Okay. Por el sesgo, por la influencia de esa creencia que ya tenías desde un principio. Ajá. ¿Sí? Aparte también varias profecías van como con este fenómeno que utilizan ya lo había nombrado aquí, por ejemplo en la astrología, que es como lo suficientemente vago para decir, sí casa. Sí. Porque nunca dijo, por ejemplo, el que me llamó la atención fue el de las Torres Gemelas. Ajá. Que ya ahí va el sesgo. O sea, nunca habló de Torres Gemelas, nomás dijo, 2 pájaros de metal, o sea, 2 aviones van a impactar contra Estados Unidos. Contra los hermanos americanos. Vamos a suponer que con hermanos americanos se está aplicando como la definición gringa de americano, Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí. Un chorro de aviones se han caído en Estados Unidos. Y esos no los estamos contando, o sea, han ido más de 2. Sí. Y no sé, yo no descartaría el hecho de que de hecho un avión haya caído sobre un par de hermanos estadounidenses. También. Sí, pues ese tipo de cosas son las que también me hacen pensar que estamos, como lo que había estado intentando hacer de meter con calzador lo de la Tercera Guerra Mundial con lo que está pasando ahorita. Ajá. Creo que es mucho lo que hacemos con los profetas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, escuchamos acerca de ellos, sus historias, las supuestas profecías que se han cumplido y buscamos, ¿no? Intencionalmente hacer que sus profecías cuadren y sean compatibles con los eventos que están sucediendo, ¿no? Sí. Sí. También esto se relaciona mucho con algo a lo que se le ha llamado la era de la posverdad o la era después de la verdad, en donde pues básicamente lo que sucede es que para determinar que algo sea verdadero, que algo es verdadero o no, ya no se siguen criterios de racionalidad, de comprobación empírica, estudio, de conocimiento sistemático, métodos rigurosos para la confirmación de X o Y, sino que ahora las cosas que consideramos verdaderas son a veces consideradas de tal forma en función de criterios no racionales, como por ejemplo el hecho de creer que una persona recibe mensajes de alguna cosa o entidad u objeto extraño superior y pues nos los comunica, y eso es sumamente irracional. Sería como agarrar algo a priori, o sea, antes de todo lo demás, y ya basado en eso decir que es verdad, ¿no? Exactamente. Esta parte es profeta. Ajá. ¿Por qué? No, pues porque es profeta. Exactamente, y es también similar a decir que todo lo que dicen los científicos es verdad solamente porque son científicos. Ajá. Sí. Okay. Sí, es similar. Entonces, pues ahí están esos criterios, ¿no? Irracionales de adquisición de creencias. Okay. Sí. Y pues también está la cuestión, ¿no? De que, pues, cabe la duda, que creo que es la duda más grande aquí, y es la de dónde le llegan esos mensajes, sí, o cómo es que accede a ello. Ajá. Porque ahorita pues estamos hablando como de la parte aburrida, ¿no? Suponer que no le llega nada y que pues por pura estadística le tuvo que haber atinado, ¿no? Por la cantidad. Y ya por nuestros sesgos los acomodamos, pero pues sí, o sea, ¿de dónde vendrían esos mensajes? Y pues la primera cosa que nos podríamos preguntar, bueno, normalmente la información necesita un medio para viajar, ¿no? Exacto, sí. Entonces, o sea, bueno, por ejemplo, de las estrellas sabemos algo porque pues, nos llega su luz, o podemos detectar su gravedad, pero
de un mensaje del futuro, o sea, ¿cómo es que se transmite? O sea, ¿qué es lo que tiene Baba Vanga en la cabeza para recibir eso, ¿no? El órgano del futuro, o no sé. Pero allí es importante primero aclarar algo, o sea, ¿un mensaje del futuro o un mensaje sobre el futuro? ¿Qué es lo que le llega a Baba Vanga? A ver, explícame la diferencia. O sea, decir que le llega un mensaje del futuro implica que hay información que viajó a través del tiempo en sentido inverso. Para que ella lo recibiera. Sí. Bueno, no para que ella, o que casualmente ella recibió y ella lo comunica, ¿no? O sea, es información que viaja del futuro hacia el pasado. Ajá. Y decir que tiene información sobre el futuro no necesariamente implica eso. O sea, puede ser que ese mensaje le llegue en el presente, o sea, que viaje en el presente, o que viaje del pasado hacia el futuro, como normalmente sucede. Okay. O sea, si yo te mando a ti, o sea, es más, ahorita la conversación que estamos teniendo, básicamente lo que te está llegando a ti en este momento es información del pasado, que es lo que estoy diciendo, y te llega milésimas de segundo después a ti. Ajá. Sí. Entonces es información que viajó del pasado al futuro. ¿Por qué no decir que a Baba Vanga le llega información en ese mismo sentido que trata sobre cosas del futuro? Pero eso nomás es mover la pregunta de dónde vino la información, ¿no? Claro, sí. O sea, sí, o sea, Baba Vanga le llegó de cosas que pueden pasar en el futuro, pero entonces a esta fuente misteriosa del presente, ¿de dónde le llegó este mensaje del futuro? Exactamente. O sea, nomás lo movimos un poquito la cadenita, ¿no? Sí. Y pues yo creo que también, o sea, asumiendo que sí viene del futuro, pues también hay varias cosas que sí nos podríamos preguntar, ¿no? O sea, con respecto a esto. ¿Ahí vas a decir algo? Sí, pero, ¿sabes? Estaba pensando, sí, tienes razón, ¿no? Decir que es un mensaje que le llega en el presente sobre el futuro, sí, es verdad lo que tú dices, implica que al emisor o esa cosa que emite el mensaje en un principio le tuvo que haber llegado información sobre el futuro. Pero, ¿qué sucede si consideramos que el emisor del mensaje, pues es una entidad que lo sabe todo? De todo lo presente, pasado y futuro, estando en el presente. Okay, o sea, pues, no necesariamente le llegó la información del futuro. Pues hay modelos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad se basa en meter el tiempo como una dimensión más, ¿no? Ajá. O sea, tendríamos 3 dimensiones espaciales y una temporal, ¿no? Sí. Entonces, pues esto sería asumir una persona que a lo mejor, no sé, es de 5 dimensiones y puede ver por afuera todo. Ok. Entonces, pues esta persona o esta cosa está fuera del tiempo, ¿no? O sea, puede observar pues las 4 dimensiones juntas y lo ve todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, pues también habríamos, o sea, ¿cómo decirlo? Tendremos que preguntarnos cómo es que podría comunicar un espacio, un mensaje a un punto en específico del espacio. Ah, ok, ya. Porque para esa persona sería como una rebanada infinitesimal de su universo. Ajá, un momento específico en el tiempo. Exacto. Como para mandarle algo. Sería como querer escribir dentro de... por ejemplo, si tienes un cilindro que estás viendo. Ajá. Será como intentar describirle a un círculo, pero infinitesimal. O sea, sería complicadísimo. Ya. Sí, sería muy difícil. Pero también habría otra cosa, y es que asumiendo que hay más dimensiones, eso significaría que por ejemplo, la cantidad de energía en el universo pues variaría con el tiempo, porque se te puede escapar por las otras dimensiones. Exacto, sí. Y no se mantendría esta constante de la energía, ¿no? Al menos en el universo como lo entendemos. O sea, nosotros tenemos, o sea, una de las leyes más importantes es la de la conservación de la energía. Y en ese caso ya no se conservaría. Al menos en este universo. Sí. Que lo de los universos paralelos que se pueden comunicar, pues lo podremos como meter en rebanadas. Exacto, pero ahí tendríamos todavía una especie, o sea, apelaría a alguna especie de equilibrio entre universos, y digamos que en el conjunto de todos los universos sí se mantendría o se conservaría la energía, ¿no? Pero se escaparía en rebanadas de estos universos. Sí. Entonces, si todo el tiempo existiera al mismo tiempo, no sé cómo decirlo. Digamos que son como fotogramas en un video. O sea, si todos existieran al mismo tiempo, veríamos eso. O sea, se nos escapa la energía de un momento a otro. O sea, nosotros veríamos que en un momento aumenta la cantidad de energía en el universo y luego se reduce otra vez porque pues se nos escapó al pasado. Exacto, sí. Que era a lo que iba un poco de... O sea, si tú ocupas mandar un mensaje, ocupas energía para transmitirlo, ¿no? Sí.
por ejemplo, pues si ahorita en sonido te estoy pasando como energía que está aportando el aire. Sí. Entonces, si nosotros hacemos algo similar, pero mandando un mensaje hacia el pasado, Ajá. se va a ocupar mandar como ese paquetito de energía al pasado, ¿no? Sí. Entonces, antes de yo recibir este mensaje futuro en este instante, Sí. va a haber una cantidad de energía. Uh-huh. Luego llega el mensaje desde el futuro que tiene un poquito más de energía y creció la cantidad total de energía en el universo. Ajá, sí. Por el mensaje que no Ajá. estaba allí, que llegó desde el futuro. Ajá. Entonces avanza el tiempo y ya ocupo yo mandarlo, ¿no? Y Ajá. cuando lo mando, hacia el pasado. Hacia el pasado, decrece la cantidad de energía a lo original. Exacto, sí. Y Pero entonces, de nuevo coincide con la cantidad de energía que hay en todo el universo. Ajá. Entonces, pues ese paquetito de energía que se mandó y recibió y todo, ¿de dónde vino? Porque, Uh-huh. pues al principio, antes del mensaje y después del mensaje, tengo la misma cantidad de energía, pero en medio tengo más energía de la que tuve. O sea, el momento en que la información o la energía llegó al futuro es cuando mayor cantidad de energía tienes, pero cuando llega se mandó primero el mensaje del futuro hacia el pasado. Uh-huh. Cuando el mensaje llega al pasado es cuando mayor cantidad de energía tengo, Uh-huh. y cuando del pasado lo regreso de nuevo al pasado, Uh-huh. es de nuevo cuando la cantidad de energía disminuye igual a la que tenía originalmente. Ajá, sí. Siempre está raro describir viajes en el tiempo porque... Sí, hay un montón de confusión. Ajá. Y bueno, la otra también es que si... un mensaje cuando tú lo creas, Ajá. pues tiene una causa y un efecto, ¿no? Que pues... Claro. La causa pues sería como crear el mensaje. Sí, no Y sé, el los efecto estados es... mentales, las creencias, las cosas que tú quieras comunicar, ¿no? Las Ujú. intenciones, algo así. Sí, entonces si tú mandas un mensaje al pasado, Ajá. pues ese mensaje va a llegar antes de su causa. Exactamente, antes de que sea concebido. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si el recibir ese mensaje hace que ya no quiera mandar el mensaje? Que eso es básicamente lo mismo que la famosa paradoja, ¿no? Del abuelo. Ajá, nada más de que menos incestuosa. Sí, sobre mensajes. Sí, ojalá que hubiera sido mejor así en lugar de hablar de incesto. Entonces, pues, a lo que había escuchado hay dos teorías al respecto, ¿no? Ajá. Vale. La primera es que no puedes mandar algo más bien tres. La primera es no puedes mandar nada al pasado, ¿no? O sea, el viaje en el tiempo hacia el pasado es imposible. O sea, de individuos, de seres humanos, animales, lo que sea, pero aquí específicamente hablando de información o mensajes. Ajá. Entonces, esa es una y es la más aburrida. Sí. La otra es que cuando tú mandas un mensaje al pasado, no puedes evitar que lo mandes. O sea, ajá, siempre va a pasar algo que te lo mantiene. Sí. Entonces, en pocas palabras, es como si siempre hubiera estado ahí ese bucle de tiempo, ¿no? Ok, a ver, entonces, la primera perspectiva es que es imposible mandar mensajes al pasado. Ajá. ¿Sí? La segunda es que una vez que sí es posible mandar mensajes al pasado, pero una vez que se manda un mensaje al pasado, es imposible evitar que ese mensaje se mande en el futuro. Ajá. Entonces, como acabas de decir, es como si siempre hubiese estado el evento que consiste en mandar un mensaje del futuro hacia el pasado. O sea, como si hubiese una especie de determinismo en ese sentido, ¿no? Ajá. Ok. Por ejemplo, en algo de Baba Vanga, Ajá. Sería como si este mensaje, por ejemplo, lo de la enfermedad que te envejece, Ajá. pues nosotros nos lo tomamos en serio y es como de, vamos a tratar de evitar que pase. No lo vamos a poder hacer porque si la enfermedad no pasa, el mensaje no se pudo haber mandado. Exacto. Entonces, hagamos lo que hagamos, siempre va a pasar la enfermedad, pero lo podemos ver también que en el futuro de donde viene el mensaje de Baba Vanga, también ya intentamos quitar esa enfermedad. O sea, el bucle está estable. Ajá. Y no se puede quitar. Y se llega al punto en el que sucede X o Y cosa y se vuelve a mandar el mensaje al pasado, ¿no? Sí, que en ese caso nos podríamos preguntar de qué sirve tener una predicción del futuro si... Es inevitable, ¿no? Ajá, nada más nos va a dar un poco más de, supongo, tranquilidad mental de, pues va a pasar, bueno, ya que... Sí. Aunque luego nos pasa lo de la gente del 2012 que tuvo muchas deudas, se hizo muchas deudas porque iba
iba a acabarse el mundo según ellos. No sé si escuchaste. Ah, sí, gente que se endeudó con bancos y sabe que tantas cosas, ¿no? Pensando que ya no iba a haber tiempo para pagar. Ajá. Y pues la tercera forma es con lo de los universos paralelos, ¿no? Ajá. Que sería que cuando tú mandas un mensaje al pasado, en el punto de recepción pues se hace como una coyuntura. Sí, ¿no? Exactamente, se bifurca, ¿no? La línea temporal y aparece una nueva línea, ¿no? De tiempo. Sí. Y pues de esta forma sí puedes evitar el mensaje, pero ya no estás en la línea misma... de tiempo original. Ajá. Pero en ese caso pues no tendría ningún sentido mandar un mensaje hacia el pasado para evitar los eventos del futuro si la línea temporal en la que se envía el mensaje hacia el pasado no va a tener ningún cambio. Solamente evitarías que le suceda eso a las personas del futuro de la línea temporal nueva. Entonces, digamos, regresando con el ejemplo de la enfermedad que envejece a las personas de forma súbita. Mandamos el mensaje hacia el pasado y pues eso no va a ocasionar que nosotros que estamos sufriendo esa enfermedad dejemos de sufrirla. Solamente vamos a, digamos, evitar que las personas de la nueva línea temporal que se va a crear cuando el mensaje sea recibido en el pasado, pues puedan hacer algo para evitar sufrir esta enfermedad, ¿no? Pero pues eso a nosotros no nos beneficia, porque buscaríamos evitarle eso a personas que en principio ni siquiera existen. Ajá. Bueno, aunque si utilizamos esta regla de la moral más como utilitarista de bajar la cantidad de sufrimiento total per cápita. Pero pues en ese caso, pues más bien lo ideal sería pues ni siquiera hacer nada, porque simplemente estamos incrementando la cantidad de personas que están existiendo en líneas temporales diferentes, paralelas. Ajá. Y pues ok, de acuerdo, evitamos que sufran de esta enfermedad, pero estamos también ocasionando que sufran de otras cosas. Sí, o sea, buen punto. No nos va a ayudar de mucho. No. Entonces, aparte también, pues una pega un poco a esta teoría es también de dónde viene la materia y la energía para crear este nuevo universo, ¿no? Porque pues sería como tipo una ameba, o sea, se dividiría en dos el universo y solo se pudieron comunicar con este mensaje que viene del futuro, entre comillas. Exacto. Y pues de nuevo ahí tenemos un problema con lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Si la energía se conserva, pues entonces los universos deberían tener mitad de energía, o uno, no sé, si el total de energía es 10, uno 3 y el otro 7, 5 y 5, 1 y 9, sí. No sé. O sea, sí es problemático, ¿no? Decir que aparece de la nada una línea paralela de tiempo, un universo paralelo, pues ¿de dónde surge? ¿Cómo se crea? Aunque pues tampoco sabemos responder esa pregunta con el universo que al menos sabemos que existe, que es el nuestro. Sí, pero así diciendo que hay muchos universos nos multiplicamos el problema, ¿no? Sí, quizá el Jorge de otro universo ya lo resolvió, ¿no? Sí, no creo que sirva de mucho eso, porque pues si no nos puede compartir la respuesta, pues ¿qué más da? Ajá. Y a lo mejor allá se está incendiando o algo así. Sí. Esto creo que se llamaba retrocausalidad, de lo que estamos hablando hace rato antes del podcast. Sí, retrocausalidad. Las cosas tienen que poder no evitar su propia causa. Ajá. Creo. Sí, ¿no? Entonces aquí le podríamos poner sus dos vertientes, ¿no? De una sola línea temporal, pero inevitable, o dos líneas temporales, pero la segunda no puede influenciar a la primera. Sí, entonces la retrocausalidad, para que nos quede bien claro, o sea, puede tener dos acepciones. La primera acepción es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la retrocausalidad implica que si consideramos que una relación de causa y efecto, por ejemplo, las bolas de billar, ¿no? Estamos jugando billar, con el palo le pego a la bola blanca y eso ocasiona que la bola verde se mueva. Sí. Entonces la causa inicial es el movimiento del palo, ¿no? Con el cual impacto a la bola blanca. El efecto final es el movimiento de la bola verde. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una relación causal simple. ¿Okay? Esto en términos de retrocausalidad, ¿qué implicaría? Sería como si al mandar la bola de billar viaja al pasado. Y, o sea, de alguna forma cae en un agujero de tiempo, digamos. O sea, digamos que le pegas, se cae en ese tipo de agujero de tiempo, llega al pasado, y eso te asusta
y ya no le pegaste a la bola. Exacto. Entonces nunca mandaste la bola por ese agujero de gusano y pues ya no es retrocausal. Exacto. Entonces la retrocausalidad implica que cualquier relación de causa y efecto, si contemplamos la hipótesis de que el efecto lleva a que suceda X o Y cosa en el pasado, ese evento en el pasado no impida la ocurrencia o que pase el efecto inicial, pues. ¿Sí? Sí. O sea, básicamente que las cosas sean compatibles las unas con las otras. Que no suceda nada que evita que algo que dio origen en un principio al viaje en el pasado suceda. ¿Sí? Porque si no, suceden paradojas. De nuevo, regresando con la paradoja del abuelo, en términos de mensajes. ¿Sí? Entonces, esa es la primera acepción de retrocausalidad. Pero otra acepción un poquito extraña, más extraña que esto, es que puede haber causas y efectos a la inversa. Causas y efectos a la inversa, ok. Porque cuando nosotros hablamos de relaciones causales, pues hablamos de estas relaciones en un sentido temporal. Y es un sentido temporal progresivo hacia el futuro. Okay. O sea, regresando con el ejemplo de las bolas de billar, ¿no? O sea, el momento en el que yo impacto con el palo a la bola blanca, eso sucede en el tiempo 1, T1. Y la bola blanca va a impactar a la bola de billar verde en T3, en el tiempo 3, ¿no? Es decir, hubo una sucesión de tiempo, hubo un lapso de tiempo que progresa hacia el futuro para que el efecto suceda. Pero a ver, es posible que una causa implique sucesión de tiempo hacia el pasado para que suceda X o Y efecto. Si lo pensamos en términos de lo que mencionábamos hace un momento con lo de viajar al pasado y cosas así, pues en un, digamos, sentido estricto, al menos hipotéticamente se puede, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo envío un mensaje a mi yo del pasado. Yo le envío un mensaje a Jerónimo del día de ayer diciéndole: recuerda en la grabación del podcast del día de mañana poner este ejemplo. Entonces, hay un mensaje que yo envié en T5 hacia T0 al tiempo 0. Y entonces el mensaje que Jerónimo en el tiempo 0 recibe ocasiona que Jerónimo en T5 recuerde hacer X o Y cosa, hablar de esta cosa y mandarlo de nuevo al tiempo 0. Entonces esa es la otra perspectiva de retrocausalidad. Es decir, causas que suceden en el futuro que tienen efectos en el pasado, pero esto implica que de nuevo el viaje en el tiempo es posible. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. Nada más de que depende mucho de que sí mandes el mensaje, porque Exacto. ya ahí se vuelve una opción a tus ojos, ¿no? Exactamente, sí, o sea, es sumamente importante que el evento o el suceso que hace que la información viaje hacia el pasado suceda. Sí. Okay. Es como este problema, ¿no? De la máquina del tiempo. O sea, no sé, llegamos al año 2150, se construye, se inventa una máquina del tiempo, con la máquina del tiempo viajamos al año 2025 y esa máquina del tiempo permanece en este año hasta que, bueno, permanece en el 2025 hasta que es descubierta por, no sé, X o Y persona, y eso propicia que en el 2150 se construya la primera máquina del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo apareció la primera máquina del tiempo? Okay. ¿Sí? Es como es el problema similar al de la energía que estamos hablando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si te fijas, hay un evento en el futuro que ocasiona que sucedan cosas en el pasado, y a su vez esas cosas que suceden en el pasado ocasionan que suceda el evento en el futuro que lleva de nuevo a que sucedan cosas en el pasado. Okay. O sea, eso se refiere a la retrocausalidad. Ahora, también podemos abordar el problema de la retrocausalidad de otra forma, y es el examen o el análisis de si de verdad las causas y efectos que han sucedido en el pasado son necesarias o suficientes, o ambas necesarias y suficientes para que sucedan X o Y efectos en el futuro. Digamos que es como ingeniería a la inversa. Es decir, vamos analizando el estado de cosas actual para ver cómo era el estado de cosas en el pasado. Ok. No, es información extra. Es información que cura. Sí. Ya. Es que está muy raro todo sí, tema. Sí, está complejo. Ajá.
Yo supongo que de las últimas cosas es un experimento un poquito entretenido de pensar si se populariza mandar mensajes al pasado, ¿no? Sí. O sea, tienes un teléfono así. Sí. ¿En qué tiempo verbal tendrías que hablar con tu yo del pasado? Sí, eso sería algo Está bastante gracioso, complicado. ¿no? O sea, imagínate que yo me hablo a mí mismo de pasado mañana, ¿no? Ajá. Entonces yo le quiero decir, oye, ayer, o sea, mi ayer, Ajá. hice tal cosa. Eso es, todo está en pasado, ¿no? O sea, en mi ayer, Que entre es- paréntesis, que es su presente, Su mañana. su mañana, ¿cierto? Porque le hablé de pasado De mañana. pasado mañana. Que ahí ya utilizamos ese tiempo verbal raro, ¿no? Sí. Le hablé de pasado mañana. Sí. Entonces, ¿cómo le tendría que hablar? Le diría, ayer hizo tal cosa, pero yo siento que se confundiría, ¿no? Más bien Sí. tendría que decirle, mañana hice tal cosa. Exacto. O poner un montón de paréntesis, ¿no? Para intentar Sí. desambiguar. Pero justamente esto a mí me lleva a pensar a que probablemente nuestras confusiones que surgen al hablar acerca de este tipo de temas, de viajes en el tiempo, en este caso específico de la información que es posible que se mande del futuro hacia el pasado para que existan profecías, Ujú. pues son resultado de estas confusiones de nuestra carencia, ¿no? De un vocabulario apropiado para hablar de estas cosas, de un lenguaje con una sintaxis y una gramática apropiadas para esto. Ok. Porque pues si te pones a pensarlo, pues nosotros hablamos, o sea, por decirlo de alguna forma, el núcleo de lo que decimos siempre está pues en el presente. Y somos nosotros en el presente siempre diciendo cosas. Sí. Y a partir de ese presente formulamos oraciones acerca del pasado o del futuro. Ujú. ¿Sí? O del presente, pues. Ujú. Pero nosotros estando en el presente, diciendo cosas sobre un presente que es nuestro futuro al mismo tiempo, Ujú. y en ese presente y futuro al mismo tiempo, a la vez decimos cosas acerca del pasado, se vuelve Ujú. bastante complejo. Y creo que el asunto es como la carencia, ¿no? De un vocabulario y de un sistema formal apropiado para hablar de esto. Ajá. Sí, pues disculpa que mi lenguaje se haya desarrollado en 4 dimensiones y una dirección preferencial del tiempo. Pues sí, sí. Ajá. Pero es que justamente ahí hay una cuestión muy relevante, ¿no? O sea, de verdad es factible que podamos llegar a la solución de este tipo de problemas, porque nuestro lenguaje y nuestras capacidades cognitivas, sobre todo, se desarrollaron en condiciones específicas en donde el tiempo, al menos de forma pues intuitiva, fluye hacia una dirección específica que es el futuro, y además pues siempre todo sucede en el presente. Quizá ni siquiera tenemos las capacidades cognitivas apropiadas para hablar de estas cosas. Pero no los avances científicos, a pesar de que son como inspirados por el lenguaje y la cultura y todo eso, también aparte, una vez se descubren, expanden la cultura y el entendimiento, ¿no? Sí, claro, pero el asunto es que estamos muy lejos. No sé si estemos muy lejos, pero esos descubrimientos científicos creo que pues en un principio se formulan teorías, ¿no? Y esas teorías son modelos acerca de las cosas. Y hacemos modelos a partir de nuestras capacidades cognitivas del momento, ¿no? Para poder modelar acerca de eso. Es como si yo te dijera, modela en este mismo momento algo que nunca antes has visto y para lo cual ni siquiera tienes las capacidades sensoriomotoras para hacerlo. Es como lo de piensa en un color nuevo, ¿no? Exactamente. Sí, ok. Bueno, partiendo de que yo estoy escéptico de que sí se pueda el viaje al pasado, por lo que te había comentado, ¿no? De que hay una sección de tiempo en el que tienes que tener energía diferente en el universo. Y como todo nos dice que... O sea, en este bucle que dijimos de mandar cosas al pasado, ¿no? Yo soy escéptico de que se pueda por eso. O sea, se rompe el balance de energía en el universo. Claro que también no estoy muy seguro de cómo hayan medido la cantidad de energía en el universo. Solamente estamos partiendo de que suponemos que es un sistema cerrado y que sabemos que en sistemas cerrados no escapa energía. Exacto. Y pues como tal no hemos medido si hay una fluctuación en esta energía, ¿no? Ajá. Pero yo sí me voy más a mantener la conservación de la energía y decir, no se puede. Ajá. Entonces en este tema soy escéptico. Ok. Yo pienso que es bastante complicado. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al menos lo que sabemos de física hasta el momento, pues lo más sensato es decir, no se puede.
¿sí? O al menos mantenerle el escepticismo. Pero creo que también hay que reconocer el hecho de que pues hay otro montón de cosas acerca de cómo funciona el universo que desconocemos. O sea, no estoy queriendo decir que puesto que no sabemos si es posible el viaje en el tiempo, por lo tanto es posible. No estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que puede haber fenómenos físicos o formas, pues sí, fenómenos físicos, formas en las que se comporta la materia, en la que este tipo de asuntos, de eventos es posible. Y quizá, pensando un poquito en lo que en la filosofía de la ciencia se le ha llamado la metainducción pesimista, que consiste en pues una inducción acerca de las teorías científicas, en donde dices, ok, la teoría científica 1 decía que tal y resultó ser falso, la teoría científica 2 decía que tal y resultó ser falso, la tercera dijo que tal y resultó ser falso, y así sucesivamente. Por lo tanto, la teoría científica actual dice que tal y es muy probable que sea falso. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué tal si es falso este asunto de la conservación de la energía? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo, lo más sensato es mantener el escepticismo, pero yo no sé, o sea, no me cerraría del todo a la opción de que estas cosas sean posibles, que es básicamente lo mismo que estás diciendo tú. Soy escéptico. Sí. Pues eso de, ¿cómo dijiste? La metainducción pesimista. Suena un poquito al dios de los huecos, pero al revés. Esto de... ¿Qué es eso? Es este argumento de que cada vez va creciendo más lo que entendemos, pero lo que no entendemos decimos, pues es Dios. Ya, sí. Entonces, pero suena al revés, es como de, sí. Ok, entendemos esto que es poquito, entonces pues va a ser falso, vamos a entender más. Exactamente, sí, es básicamente eso. Sí. Pues entonces tú eres escéptico acerca de que sea posible mandar viajes al pasado y que de ahí es de donde venga la información que los profetas nos comparten. Sí, yo me voy más a que es supongo que una adivinanza educada o que hay demasiados profetas y solo hacemos famosos a los que más o menos la tienen algo. Sí, que sería el cherry picking de los profetas, ¿no? Sí, podría ser eso. Aunque pues también estoy pensando en algo, o sea, si un profeta, si llega la información del futuro a una persona que es profeta y esa persona hace pública la profecía y después decimos, sucedió tal cosa, no podrías, más bien decimos, sucedió X o Y cosa que no es idéntica, que no es tal cual como lo dijo el profeta, como lo que decíamos hace un momento, ¿no sería debido a que se creó una línea temporal nueva en donde la cadena de causas y efectos es ligeramente distinta y ocasionó que el suceso no sucediera tal cual como había sucedido en la línea de tiempo original? Pues si lo piensas así, entonces el mejor profeta es el peor profeta, o sea, el que no le atine a nada. Exactamente, ¿no? Porque se logró como evitar. Aunque, también de cierta forma sí debería de haber cosas inevitables. No sé, supongamos que alguien te advierte que se va a caer un vaso, pero te dice demasiado tarde. O sea, es un mal profeta y te avisó solamente cuando ya se estaba cayendo el vaso, ¿no? Exacto. O sea, sí le llegó un mensaje del futuro, pero ya era cuando era inevitable, ¿no? A lo mejor sí hay estos mensajes que no se pueden evitar y pues sí, o sea, un buen profeta a lo mejor es también el que le atina a veces. Pero la definición, una profecía no necesariamente implica que eso se puede evitar. O sea, solamente qué va a pasar. Sí, o sea, a lo mejor la cadena de pasos que tienes que seguir para evitarlo ya es muy tarde, pues. Ok. Entonces sí, el profeta no necesariamente va a evitar que pase. Exacto. Pero sí está interesante, pero siento que es demasiado cherry picking de nuestra parte decir eso. Sí, está difícil. Porque quién sabe cuántos profetas ha habido en la historia de la humanidad y cuántos medios le han atinado a algo y a cuántos le prestamos atención. Y pues, sí. Sí, que para empezar la figura del profeta o el oráculo es algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí. De hecho, esto de la profecía que inescapable, pues es algo que se cumple mucho en mitos griegos, ¿no? Exacto. En Edipo. Claro, ¿no? Edipo está fea. Sí, vas a matar a tu padre y a casarte con tu madre. Sí. Pero bueno, inspiró a Freud. Sí, claro. Eso también está medio feo. Sí. Bueno, pues
¿Tienes algo más que agregar sobre esto, Jorge? Pues no, en realidad no. Supongo que mandar la pregunta de la encuesta que vamos a poner de ustedes, ¿con qué versión de la retrocausalidad se casan más? Ujú. Si habría más una línea del tiempo o habría varias. Sí, y pues junto con eso, ¿qué piensan, no? ¿Es posible mandar mensajes del futuro hacia el pasado y que ese sea el origen de las profecías? Uh-huh. Sí. Pues muy bien, gente. Pues muchas gracias por escuchar nuestra perorata. Sí, y pues nada, nos despedimos. Adiós. Adiós, bye bye, sean felices.